Ya, rápidamente lo voy a explicar. Esta era la función obtener dígito verificador. Yo le decía que estas eran las variables. En suma íbamos a almacenar el producto. P era para la posición, con lo cual voy a recorrer el root de derecha a izquierda. X es donde voy a almacenar el valor del root, un dígito del root. Valor son estos valores por los cuales tengo que multiplicar. Primero lo parto en 2 y ese valor lo voy a ir incrementando en 1. ¿Ya? Resto es lo que voy a aplicarle a la suma, a la acumulación de la suma, le voy a aplicar un resto 11. La idea de aplicar el resto 11 es que nosotros podamos generar 11 posibles valores. Del 0 al 9 tengo 10 valores y el K sería el 11 valor. Por eso aplicamos módulo 11, para que recuerden que siempre hacemos módulo 11. Los posibles valores del módulo 11 van del 0 al 10. Del 0 al 10. Esos son los posibles valores, porque si, por ejemplo, 11 módulo 11 me sobra 0, porque la resta es exacta. 12 módulo 11 me va a sobrar 1, porque ustedes tienen que, ¿cuántas veces está contenido? Una vez, 1 por 11, 11, 12 menos 11 me sobra 1. Después 13 módulo 11 le va a sobrar 2, por lo mismo. ¿Cuántas veces está contenido? Una vez, 13 menos 11 le sobra 2. 14 módulo 11 le va a sobrar 3. Después el 15, 4. El 16, 5. El 17, 6. El 18, 7. El 19, 8. El 20, el resto va a ser 9. El 21, el resto va a ser 10. Y cuando vuelven al 22, se repite el módulo. Ahora, 22 módulo 11, 0. Y ahí empiezan de nuevo a hacer 1, 2, 3. O sea, siempre, cualquier número, ustedes van a lograr que los dígitos sean, el resto siempre va a ser 0 o 10. ¿Ya? Entonces les explicaba yo que con este ciclo, mientras el P, y el P que lo que es el largo del root. En este caso, si tenemos este root, el largo es 8. ¿Ya? Tengo 1, 2, ahí está enumerado. Justamente está enumerado del 1 al 8. Entonces tengo 8 dígitos. Entonces el P vale 8. El valor parte de 2 porque dijimos que siempre el primer dígito, que es el 8, lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Y acá digo, mientras el P, que es 8, sea mayor que 0, entonces yo lo que voy a hacer es, la función mid era la función extraer. Yo le pasaba un texto, le pasaba la posición desde donde quería extraer un valor y le pasaba cuántos dígitos, cuántos caracteres quería sacar de ese texto. En este caso, el root, como le pasé la última posición que es 8, quiere decir que a partir de esta posición, a partir de ahí, voy a sacar la cantidad de números, la cantidad de caracteres que me indica acá. Como es 1, sacaría solamente el 8. Entonces el x vale 8, y acá la suma va a ser igual a x, que es 8 por el valor, y el valor valía 2. Entonces lo que estaba haciendo era multiplicar 8 por 2. 8 por 2 me da 16 y lo sumo. Como ya usé el 8, ahora quiero pasar al del lado izquierdo, que sería el 7. Entonces por eso a P le resto 1, para que me saque este valor posteriormente. Y al valor, que valía 2, ahora lo aumento en 1 para generar el valor 3. Entonces, como valor ahora, me preguntan acá, ¿valor igual a 8? No, porque es igual a 3, no entra. Y como no entra, no pasa nada y volvemos al while. Y ahora preguntamos, P, que ahora vale 7, ¿es mayor que 0? Verdadero. Entonces ahora voy a sacar desde el root, a partir de la posición 7, un valor. Como estoy sacando un valor, a partir de esta posición saca solamente el 7. Y el valor que valía 2, la voy a aumentar 1, vale 3, 7 por 3. Voy a multiplicar y lo voy a sumar. El P se vuelve a restar 1, va a quedar en 6. Por lo tanto, en la siguiente iteración sacaría ese valor. Y el valor que valía 3, lo aumento en 1, va a ser 4. De tal forma que voy a multiplicar ese carácter que esté ahí por 4. Y lo voy a sumar. Esto se va a repetir, hasta que en algún momento, fíjense, el valor, como yo le voy sumando 1 al valor, y parte en 2, en algún momento el valor puede ser 8. Pero acá no está el 8. Entonces, ¿qué pasa? Si el valor es igual a 8, entonces significa que yo el valor lo reinicio a 2. Entonces acá no alcanza a ser 8, se transforma en 2. Y multiplico y se repite. ¿Ya? Entonces, cuando yo termino esta suma, tengo la suma de todos los dígitos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es lo que le explicaba, módulo 11. ¿Para qué? A la suma, que nos puede dar un número muy grande, le va a aplicar módulo 11 para asegurarnos que nos den del 0 al 10, los posibles valores van a ir del 0 al 10. ¿Sí? Ya le expliqué por qué se produce del 0 al 10. Ese va a ser el resto. ¿Sí? Y para obtener el dígito verificador, hacemos lo siguiente.
es 11 menos el resto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque ahora, al hacer 11 menos el resto, me aseguro que los dígitos van a ir desde el, bueno, igual van a ser lo mismo, pero va a estar cambiado. Van a ir desde el 0 al 11. ¿Sí? Como acá nos puede dar el valor 11, porque estamos haciendo 11 menos el resto, en el caso anterior, si el resto era 0, 11 menos resto nos da 11. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que los carnet es el dígito verificador. No tenemos dos dígitos, no es raya 11. Entonces, ¿sí? ¿Qué hace acá? Si el dígito verificador es igual a 11, entonces nosotros decimos que el 11 corresponde al valor 0. Si no, si el dígito verificador es igual a 10, entonces nosotros decimos que el final va a ser igual a K. ¿De acuerdo? Y si resulta que el resto es cualquier otro valor, simplemente lo que hacemos es convertirlo a string. ¿Ya? Esto es convert string, el dígito verificador. De tal forma que acá, como era un número, ahora lo traspasamos a texto. Y ese es el valor que nos va a retornar. ¿Cómo sabemos que nos va a retornar? Porque la función se llama getDígitoVerificador, getDB, y a ese le asignamos la variable final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos usar la función que acabamos de mostrarle para nuestro desarrollo? Acá estamos listos para ingresar. Lo que hay que hacer ahora es, esto lo voy a comentar para que nos demos cuenta. Si nos ponemos a esta altura, se dan cuenta que yo saqué el valor que estaba en el formulario en la celda de 14. Si ese valor era igual a vacío, arrojaba el error de que hay que validar primero, antes de, no se puede hacer nada si no está validada la solicitud. Ahora, si no es igual a vacío, esto significa el else, que esa celda tiene un valor, analizo qué tiene ese valor, esa celda. Si el valor que está en la celda es que ya existe una solicitud, entonces nosotros vamos a mostrar el mensaje, ya existe una solicitud ingresada, no puede haber más de una persona. ¿Y eso qué significaba? Que no podamos continuar, porque ya pediste un retiro, no puedes hacer dos retiros. ¿Ya? Y si no era igual a vacío y tampoco era igual a existe una solicitud, voy a entrar en este else, es decir, que estoy listo para ingresar. Me faltaría la última validación acá, que es validar, porque acá yo tendría que crear una variable acá, por ejemplo, dim, dígito verificador, función, as string. ¿Y por qué as string? Porque si ustedes se recuerdan la verificador, esta función getDef me devuelve un texto. Entonces, donde yo voy a almacenar lo que me devuelva, también tiene que ser texto. ¿Y por qué puse dbf? Porque esto es lo que me va a retornar la función. ¿Cómo la uso? Yo coloco acá dbf, dígito de función, va a ser igual a la función get, y acá le coloco db. Y acá tengo que pasarle un root. ¿De dónde saco ese root? Este root yo debería sacarlo de acá, muchachos. Del formulario en la celda D6. Entonces lo que hacemos es sheets, la hoja se llama formulario, ¿sí? ¿De acuerdo? Formulario, punto, range, y acá colocamos D6.value. ¿De acuerdo, no? Ahí estoy diciendo getDB, ya que le estoy pasando de la hoja formulario en la celda D6 el valor. Si ustedes recuerdan, formulario 6D. Este sería D6. Estaría sacando ese valor, ese root. Ese root se lo estoy pasando. Lo único que recibe la función getDB es el root. Y me retorna un dígito verificador. El número que me retorna está acá, en dbf, ¿cierto? Y yo acá, entonces, ahora que llamé para validar, tengo que validar de que lo que me devuelve la función, ¿sí? Porque yo llamé a la función con este número. El valor que me devuelve acá tiene que coincidir con el valor de acá. Si coinciden, es un root válido. Si no coinciden, es un root inválido. Entonces, acá yo digo, si dbf es igual a, vamos a copiar entonces lo que tenemos acá, vamos a aprovechar esto, sheet, formulario, rango D6, pero acá no es el rango D6, sino que es el G6. Entonces acá
cambiamos G6. Entonces, si lo que me devuelve la función es igual a lo que está en el formulario, si eso es igual, entonces lo que voy a hacer yo es, bueno, aquí les voy a mostrar message box root válido. Ya, por ahora les voy a mostrar que estamos validando, que está correcto. Voy a ir acá y fíjense, llamé con este número que lo inventé. Lo más seguro es que este root es inválido. Ya sería mucha la suerte de que justamente el root que acabo de inventar tenga por dígito verificador el 1. Pero veamos, ingresar solicitud, pinchamos. Lo pinché, ¿no? Ah, espérense. Puede ser que sea verdad. Ah, claro, root válido, ¿sí? Y me faltó colocar el else, que es el problema que tenemos acá. Si no, message box, el root ingresado no es válido. Ya, eso es lo que me faltaba, porque como era válido no hacía nada. Como era inválido no hacía nada. Ahora sí le puse el else. Vamos acá, yo lo ejecuto, ingresar solicitud, el root ingresado no es válido. Aceptar. Fíjense acá, si yo coloco el root 11.123.123, este es un root válido, ¿eh? De puro 1. Se produce de que todo esto da 1. Si yo le pongo ingresar solicitud, me dice root válido. Entonces, efectivamente, ahora que es un root válido, yo podría ingresarlo. ¿Ya? Entonces, como es un root válido, yo lo que voy a hacer ahora es, finalmente, lo que tengo que hacer es recorrer estos datos que están aquí, son 5 datos, y escribirlo en la base de datos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y hay que colocarlo acá, procesado igual falso. ¿Se entiende, no? Lo que vamos a hacer. Tengo formulario acá, tengo a Jorge, el root, la FP modelo. Sí, ahora fíjense que como yo puse acá el 11 millones, ahora, si yo pongo validar solicitud previa, me dice que ya existe una solicitud. No me va a dejar ingresarlo. Ya existe una solicitud ingresada, no puede haber más de una por persona. ¿Y eso por qué? Porque si yo me voy a la base de datos, ya una persona con ese root, ya se registró una persona con ese root, que es Arturo King Baidar. ¿Sí? Esa persona ya se registró, por lo tanto, el sistema no me dejaría girar porque alguien se registró con ese root. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para dejarlo válido es colocar acá, por ejemplo, 99.04.009-2. Si le pongo validar solicitud, ya existe una solicitud. No me digas. Ah, sí, ya usé ese. Ya. Vamos a borrar este. Vamos a colocar uno que es falso. 2.245.68-9. Eso no importa por ahora para el ejemplo, ¿ya? Pero ahora vamos a ir acá a formulario, ¿cierto? Y vamos a colocar el 11.123.123-1. Le doy a validar solicitud. Me dice que está todo ok. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer yo es escribir 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Ya? Y nos vamos a ir acá a la base de datos. Y tengo que escribir 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Esto lo tienen que hacer ustedes en la tarea también. Entonces, lo que tienen que fijarse acá es que si... y por eso es importante que ustedes se generen acá una mini página. En esta mini página lo que tienen que hacer ustedes es darse cuenta de que la columna K nunca varía. Lo que varía es la fila, que parte en las 6, y luego a las 6 le tienen que sumar 5, porque son 5 valores: 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 11. Cuando llega al 11 termina. Entonces, estos 5 valores, acá yo dejo fija la columna y me empiezo a mover la fila. Y acá, al revés, yo dejo fija la fila, que es la 4, y empiezo a mover las columnas. Entonces, acá hay que tener cuidado con el manejo de las hojas, ¿sí?
yo les recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Ustedes acá, para poder escribir, tienen que dejar fija la fila. Pero ¿cómo saben en cuál fila escribir? ¿Cómo saben que es la 5? ¿Cómo podrían saber? Tienen que crear una función que comience a buscar, que comience acá en la fila 1 y empiece a buscar hasta que encuentre una fila sin valor. Eso significa que es una fila vacía y ahí yo devuelvo el número de la fila. Para eso entonces, muchachos, nos vamos acá a programador. No la hemos hecho, ¿cierto? No la habíamos creado anteriormente. Se llama la getLast. No. Ya. Entonces la vamos a hacer ahora acá abajo. A ingresar solicitud. Acá vamos a crear una función para repasar. Function. Obtener última fila. ¿Sí? Esta última fila va a recibir una hoja y ¿para qué le hago esto? Para que sea genérica. Yo le doy el nombre as string, ya, y voy a recibir una fila, ya. Bueno, la fila siempre vamos a recibir una columna, colu as integer, y me va a retornar un integer, porque me va a retornar el número de la fila en la cual yo debería escribir, ¿cierto? Ok, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos acá sheets hoja punto activate. Activamos la hoja. ¿Para qué? Para que ahora haga mientras cells, la fila siempre va a ser 1, porque ahí, no, vamos a dejarla fija, porque la fila queremos que se vaya moviendo. Entonces acá vamos a definir una variable, ya, dim fila as integer, ya. Y acá vamos a decir que fila va a ser igual a 1, porque siempre la vamos a hacer partir de la primera fila. Y acá vamos a hacer sheets, haga mientras fila, o sea, cells, fila, colu. La colu nosotros no la vamos a mover, pero esta colu va a venir dada por la función obtener fila, porque nosotros le vamos a decir desde qué columna quiere que busque. ¿Ya? Punto value. Ya, si esto haga mientras sea ese valor de la celda sea distinto de vacío. Entonces, haga mientras la fila value sea distinto vacío. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Si es distinto vacío, aumentamos la fila. Nada más. Porque lo único que queremos hacer es buscar la celda donde sea vacía. Entonces, saco, mira, la primera vez fila 1 y supongamos que esta es la columna 1, que me la pasaron. Tengo fila 1, columna 1. Entonces, sacando la A1, si el valor es distinto vacío, va a entrar y la fila va a pasar a la 2. Como hay un loop, vuelve. Ahora, la fila 2 sería la celda A2. Si sigue siendo vacío, entra. O sea, si sigue siendo distinto vacío, entra. Y aumentamos la fila, pasamos a la fila 3. Preguntamos si la fila 3 es distinto vacío, que lo va a hacer, va a entrar y vamos a la fila 4. Vamos acá arriba. Preguntamos ahora si la fila 4, A4, es distinto de vacío. Ahí si no es, va a terminar. Y acá, como terminó, significa que en la última fila que visitó es la que estaba vacía. Entonces ustedes lo que hacen es el nombre de la función obtener última fila va a ser igual a fila. Y ahí me estarían devolviendo la fila en la cual tengo que escribir. ¿Se entendió eso, no, chicos? ¿Me siguen o están perdidos? ¿Aló? A ver. Gracias, Claudia. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Para yo escribir acá, yo le tengo que decir lo siguiente. Siempre tienen que hacer esto para escribir. Van a tener que ir a buscar los datos de su formulario. Siempre, si ustedes los datos del formulario los tienen hacia abajo, van a dejar fija la columna y lo único que se va a mover es la fila. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, vamos a crear una función que se llama dim fila del formulario as integer. ¿De acuerdo?
porque la columna es fija, lo que va a variar es la fila. Sabemos que acá la columna es K, ¿ya? Y por otro lado, en la base de datos, sabemos que la fila es fija, pero esa fila ya la vamos a tener determinada, porque esa fila la vamos a sacar con la función getLast o getUltimaFila. ¿Ya? A sacar la getUltimaFila, sacamos el número. Y tenemos que saber que acá, fíjense, la columna va a partir de la columna 2 y hay que aumentándole. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, tengo dim ff as integer, columna de la base de datos, para que entiendan que ese es el indicador de la columna donde voy a escribir, as integer también. Entonces, ahora que es un root válido, lo que voy a hacer yo es decir, la fila va a ser ff, va a ser igual a acá. Ustedes saben que siempre va a estar al mismo lado. La fila del formulario siempre va a partir en la 6, porque ahí parte. Ahí tiene ustedes escrito. Entonces, ff va a ser igual a 6. Y si ustedes quieren, columna base de datos va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque ustedes tienen definido que siempre los datos los van a empezar a escribir de la columna B. Y esa columna es la 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Haga mientras. ¿Qué vamos a hacer mientras? Haga mientras cells. O bien, acá. Dijimos que acá a FF hay que sumarle 5 valores, ¿no? Fíjense acá. Tengo 6, o sea, parto acá a las 6. Más 5 me va a dar 11. Y ahí va a terminar, porque en la 10 termina. El 11, entonces hay que sumarle. Si ustedes quieren hacerlo acá, o ya saben, fíjense, que terminan en la 10, pueden hacerlo menor o igual a 10 o menor estricto que 11. Entonces, haga mientras FF sea menor o igual a 10, ya, esa podría ser una opción. Haga mientras FF sea menor o igual a 10. ¿Y qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es, y aquí tienen que jugar con la hoja, con la referencia absoluta. Cheats. Ustedes van a ir a la hoja formulario, ¿sí? Punto, y acá si ustedes quieren trabajar con el cells o con el range, yo les recomiendo el cells. Cells, siempre lo primero que va en la fila. Como todo en el formulario, hace FF, que es la fila que se va a mover, y la columna era la K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, columna 11, que siempre va a estar fija, no se va a variar. ¿Ya? Punto value. Ese valor, ese es lo que quiero escribir. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero escribir. Entonces, lo corté porque, bueno, lo voy a dejar ahí. Ese es lo que yo quiero escribir. Pero ¿dónde lo quiero escribir? Lo quiero escribir acá. En la hoja base de datos, fila, que hay que sacarla, ¿cierto? Entonces, me faltó crear acá la fila de la base de datos, as integer. ¿Ya? Y acá hacemos que la fila de la base de datos va a ser igual a la función obtener última fila. Esta función recibía el nombre de la hoja. La hoja se llama base de datos. Y la columna, bueno, vamos a dejar que sea la columna 2, que es donde están los root, ¿no? En la fila base de datos, columna 2, donde están los nombres. Ahí. ¿Sí? Entonces me va a buscar en la hoja base de datos, a partir de la columna 2, me va a volver la primera fila que encontró vacía. Y esa es la FBD. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo es que en mi hoja base de datos sabemos que esto es lo que quiero escribir. Esto lo voy a asignar a la hoja base de datos en la celda fila base de datos, columna base de datos, value. Ya, eso es lo que estoy haciendo. Anda a la hoja base de datos en la celda FBD, CBD, que es la fila de la base de datos, columna base de datos, value, y le asignamos el valor del formulario de la celda FF11, value. ¿Sí?
Entonces, si lo copio, ahí se copia. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que como ya copié, tengo que pasar a la siguiente columna. Entonces, columna base de datos va a ser igual a columna base de datos más 1, porque en la base de datos tengo que moverme por columna. Y en el formulario tengo que moverme con la fila del formulario. FF va a ser igual a FF más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Ahora vuelvo. ¿Qué hice recién con esto? Lo que hice, me paré en esta fila, este valor Jorge Villapi, lo tomé y me fui a la hoja base de datos, obtuve la última fila que fue esta, y en la columna 2 escribí Jorge Villapi. Jorge Villapi. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que hice? La columna base de datos era la 2, la aumenté en 1, va a quedar puesta acá. Aquí va a estar lista para escribir. Y la fila de la fila del formulario, que era la 6, la aumenté en 1, quedó acá. Entonces, ahora me va a sacar este valor, que está acá, y lo va a ir a escribir a la base de datos en esta columna. Después va a aumentar en 1, y el formulario va a aumentar en 1, me va a sacar la FP y la voy a ir a escribir. Fíjense, ya, esto es lo que hace este ciclo. Vamos a ver nuestro formulario. Tenemos a Jorge Villapi. Jorge Villapi lo voy a borrar porque no existe, ¿cierto? Además, nuestro formulario está sin conflicto. Si yo presiono ingresar solicitud, pincho acá, root válido, acepta y ahí está Jorge Villapi. ¿Sí? Lo único que nos faltaría es agregar acá por defecto que siempre el procesado sea igual a falso cuando lo agreguemos. En ese caso, lo que podemos hacer es afuera del ciclo, ¿sí? O lo hacemos dentro, ¿qué lo podemos hacer? No, afuera del ciclo, porque cuando termine de sacar los datos, bueno, podemos hacer dos cosas, chicos. Podemos agregar directamente acá en el formulario, que acá después escriba siempre falso. Entonces, de tal forma que acá tomemos en el ciclo, ya sea menor o igual a 11, y ahí tome el falso, ¿ya? O bien, si ustedes quieren hacerlo a mano para que se den cuenta de lo que están haciendo, podemos hacer acá, una vez que termine el ciclo, lo que hacemos es copiar esta parte, control C, copiamos, y acá hacemos que es igual a falso. En realidad va a ir con comillas porque está ahí. Y fíjense que la fila de base de datos no cambia, porque esa era la fija, y el CBD, como ya sale acá, aumento en 1, no tengo que hacer nada más. Fíjense, si yo lo vuelvo a ejecutar, me voy acá, me va a escribir abajo ahora, me va a aparecer 2 veces Jorge Villapi, porque ahora voy a poner ejecutar. ¿Ya? Me va a escribir acá lo mismo de arriba, y acá va a escribir falso. Es para que vean que eso es lo que tenemos que haber hecho ahora. Me voy acá al formulario, ¿cierto? Presiono ingresar solicitud, root válido, aceptamos, y ahí está lo que les decía. ¿Se entendió? ¿No se entendió, muchachos? ¿Se perdieron? ¿Algo que necesitan que los ayude, que les explique? Muchachos. Si me responden para saber si estamos bien o no. Gracias, Claudia. Ya, si no hay observaciones, entonces continuamos con el ejercicio. Que nos dice acá, eso ya lo agregamos. Y fíjense, tened en cuenta que en una solicitud el campo procesado se registra con el valor falso. ¿De acuerdo? Eso lo acabamos de hacer. La parte 2 nos dice, en la hoja de datos, agregue el botón cuyo texto sea procesar solicitud. Este botón debe desarrollar lo siguiente dentro de una subrutina. ¿De acuerdo? Al ser presionado debe obtener la fecha actual y de esta obtener el día y el mes actual. En base a estos valores, llamar a la función getUF, la cual recibe el día y mes y me retorna el valor de la UF para los valores antes mencionados. ¿Sí? Si el día y mes aún no tienen valor de UF, debe retornar el valor 0. ¿Ya? Pero acá dice, para crear la hoja con los valores de UF, hay que ir acá,
seleccionar exportar, pero esto ya está listo. Yo les subí a ustedes este archivo y acá está la tabla, ya no tienen para qué hacerlo, pero si ustedes quisieran hacerlo en sus casas, acá está. Tenemos todos los valores del año 2020. ¿Sí? Están todos los valores al 31 de diciembre. Esto lo bajé de esa página que ustedes acaban de ver acá. Esta página es la de ese presupuesto interno. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es la función getUF. Fíjense bien lo que tenemos que hacer, para que entiendan. Me van a pasar el día, me van a pasar el mes. ¿Sí? Yo voy a tener que buscar el día. ¿Sí? Día y mes. ¿Sí? Esta función, si nosotros lo usáramos con la función, por ejemplo, índice, si yo le paso la matriz, ¿sí? Después le paso el número de fila, que es el día. Por ejemplo, quiero sacar el día estamos a 14, ¿ya? Y le paso de diciembre el 12, ¿ya? Me devuelve que, ¿dónde lo uso? Ahí está. Me devuelve que el valor de hoy día de la UF es de 28.915. Veamos. 14. A ver. Sí, hay un pequeño detalle. Un pequeño gran detalle. De que, claro, yo le puse que la matriz la puse con las cabeceras. ¿Sí? Por lo tanto, acá esta sería la columna 1. Entonces acá si se dan cuenta, el 28.915 se correspondería a noviembre, porque esta es la fila 12. Entonces ahí está, 14, fíjense, y esta 14 correspondería acá al 13. Entonces me devolvería 28.915. Ese es el valor que me está devolviendo, porque está desfasado. Entonces yo tengo dos opciones. Colocar al índice que parta desde la celda B1. Espérense. Estaríamos acá, ¿no? Esta sería mi matriz de datos de aquí. Si yo selecciono de ahí, estaríamos ok. Desde la B, se dan cuenta, desde la B2 hasta la M32. Podríamos resolverlo, ¿cierto? Desde la B2 hasta la M32. Y ahí sí les devuelvo a ustedes que el 14 de diciembre es este, que corresponde al 29.086, ¿cierto? Este es el 14 de diciembre. Ya, eso lo podríamos hacer con la función índice, pero aún así, si no se nos ocurre esa, la vamos a hacer de la siguiente forma, creando la función que lo haga. Esa es la gracia que tiene de pronto el saber programar en Visual, que ustedes pueden crear sus funciones, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a programador acá y vamos a hacer acá get, ¿qué es lo que era? ¿Cómo se llama la función? La función se llamaba getUF. Perfecto. Entonces, para crear una función, se colocaba la palabra que se daba function, luego venía el nombre de la función, getUF, venía, nosotros tenemos que pasar el día y el mes. Día, sí, as integer, y mes as integer. Y esta función va a retornar un doble porque la UF, el valor de la UF puede ser decimal. ¿Sí? 1, 2, 3. Vamos a hacer entonces fila, va a ser igual, vamos a aclarar dim fila as integer, colu as integer. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a buscar nosotros ahora? Nosotros podríamos decir que si nos pasan el día, 14, el día que nos pasen hay que sumarle 1 para la fila. Entonces usted puede decir, por ejemplo, fila va a ser igual a
día más 1. ¿Sí? Y la columna va a ser igual a ¿qué? A lo mismo. ¿Por qué más 1? Si me pasan, por ejemplo, febrero, la columna, si van a pasar febrero, van a pasar 2. Pero como tengo la columna A con todos los días, me tengo que sumar 1. Entonces, 2 más 1 se va a posicionar en la columna 3. Entonces, lo que hago colu va a ser igual a colu más 1. Y ahora que tengo listo, muchachos, la posición correcta, lo que yo digo ahora es get uf va a ser igual a ¿qué? Acuérdense que para retornar un valor, yo colocaba el nombre de la función y al nombre de la función le asociaba el valor que yo quiero retornar. Entonces acá yo digo cheats, ¿cómo se llama la hoja? UF. Cheats UF.cells y acá coloco fila, colu.value. Ya estoy sacando el valor en la hoja fila columna. ¿Sí? Y lo va a traer get UF y me lo va a devolver. ¿Sí? Entonces, vamos acá a la hoja de datos. Me decían que agregar un botón. Vamos a insertar acá una ilustración, ¿cierto? Vamos a usar una forma, esta forma, y le vamos a colocar acá, no me acuerdo cómo se llamaba el botón. El botón tenía un nombre particular. Procesar solicitud. ¿De acuerdo? Value. Nada que ver acá. Y vamos para acá y acá colocamos procesar solicitud. ¿Ya? Entonces, centralizamos. Control N. No. Ahí le damos negrita. Listo. Este es el botón procesar solicitud. ¿Sí? Que todavía no la... lo vamos a dejar aquí. Ahí está el botón procesar solicitud, que era lo que nos pedían. Al ser presionado debe obtener la fecha actual. Entonces vamos a ir haciendo. Entonces vamos a hacer una función, una subrutina. Vamos a ir acá. Vamos a crear una función, una subrutina, procesar solicitud. Ya, ahí tengo la subrutina. ¿Sí? Vamos a crear dim fecha as string. ¿Sí? Y ustedes lo que pueden hacer ahora es fecha va a ser igual a si ustedes colocan es igual a fecha, no dicen nada. Si ustedes colocan ahora, se trae todo, ¿no? Ahora. El ideal es hoy, ¿cierto? Hoy. Y ahí le saca hasta la hora, ¿sí? Entonces, ¿qué les pedían a ustedes acá? El día y el mes actual, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer acá es fecha, no, dim, day, no, día, as string, se van con integer mejor. Integer, día as integer, mes as integer. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, día va a ser igual a day de today y mes va a ser igual a month de today. ¿De acuerdo? Y acá les voy a mostrar que está sacando message box, día, dos puntos, concatenamos, día, y luego concatenamos
mes, dos puntos, y concatenamos mes. Ya, vamos a ir acá al Excel, al botón derecho, y le asignamos la macro, asignar macro. ¿Qué macro? Procesar solicitud. Pinchamos y le damos a aceptar. De tal forma, ahora yo la pincho y nos ha definido la subrutina o función today. Y si lo colocamos now. Ya, veamos. Ejecutamos. Procesamos. No hace nada. Veamos acá. Si yo digo día de... Hoy día era... ¿Cuánto usamos? Now. Ahora. Mes 14. Día de ahora. Vamos a ver. Déjeme ver una cosa. Programador. Aquí, Visual Basic. Programador, Visual Basic. Cancelamos, ¿cierto? Ahora hay que hacerlo de nuevo. Procesar solicitud. Día 14, mes 12. Ahí lo está haciendo, ¿no? ¿Se dieron cuenta, no? Que lo estamos sacando bien. Día 14 y acá vamos a dejar el espacio. Mes 12. Voy acá, proceso. Día 14, mes 12. ¿De acuerdo? Tenemos la primera parte, entonces, chicos. De acá, al presionar, obtenemos el día y el mes actual. En base a esos valores, llamar la función getUF. ¿Ya? La función getUF la acabamos de hacer arriba. GetUF recibe el día y el mes. Y nos devuelve un doble. Entonces vamos a tener acá dim valor UF as doble. ¿Y por qué doble? Porque la función me retorna un doble. Entonces yo donde voy a guardar el valor de la UF también tiene que ser del mismo tipo, doble. Ya, esto ya lo probamos, lo podemos sacar. Y ahora lo que vamos a hacer acá es valor-UF va a ser igual, y aquí llamamos a la función anterior, get-UF, y pasamos el día, y luego pasamos el mes. Y en base a eso nos va a devolver el mes. Si ustedes quieren ver si está funcionando, messagebox, el valor de la UF el día de hoy es, dos puntos, coma, no, aquí concatenamos, no hay que coma, valor-UF. ¿Sí? Le sacamos el comentario y ahí está. Voy a ir acá, ¿cierto? Procesar solicitud. Me dice, el valor de la UF el día de hoy es 14. Ya, ese algo está mal acá. Valor UF, 14. Valor UF. Get UF. Chet UF selfila colu. Punto value. Chits UF. Selfila. Veamos. Veamos. En algo estamos fallando. Déjenme verificar. A ver. Vamos a colocar acá valor. Va a ser dim valor as double. ¿Por qué double? Porque ese es el valor que está acá doble. Y acá lo que voy a hacer yo es, antes de asignarlo, voy a decir que valor va a ser igual a qué, a todo esto que tenemos acá. A toda esta hoja de acá, ¿cierto? Control X. Pegamos. Y antes de asignar que nos devuelva, antes de asignar, vamos a hacer acá message box. Vamos a mostrar el valor. ¿Sí? Entonces yo voy a ir a hacer acá. Ya. Veamos. Procesar solicitud 14. Valor de la UF del 10. Ya, eso es porque no retorna nada ya. 14. ¿De dónde saca el 14? Día. Acá, día más 1.
Yo le pasé el día que era 14, el mes 12. Acá 14, 12. Ah, acá puse colo, chicos. Fila, acá puse colo más 1 y acá es mes más 1. Día más 1, mes más 1. Cancelar mejor este. Vamos a ir acá y aquí vamos a hacer que getUF sea igual a valor. Y ahora este, vamos acá. Ahí sí nos está mostrando el valor de la UF, que teníamos el error, que yo me había equivocado, había puesto column de mes. Le damos a aceptar y ahí sí, el valor de la UF el día de hoy es de 29.000. Ahí sí está todo funcionando correctamente. Acá el error que tenía en la función getUF, que puse mes más 1, o sea, puse column más 1, pero acá era mes, porque a esta variable mes quería aumentarle el 1. ¿Ya? Entonces, este message box lo podemos sacar, solamente lo puse para validar de que esa función estuviera funcionando correctamente. Ya, entonces tengo el valor de la UF, este message box también lo puedo sacar. Tenemos entonces el valor de la UF, ¿sí? Ya. Dice acá, una vez obtenido el valor de la UF y este sea diferente a 0, la subrutina debe recorrer todas las solicitudes y obtener el valor a pagar en pesos. ¿Ya? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, nosotros, una vez que tenemos la UF, tenemos que recorrer acá. Si esta está procesada igual true, no hacemos nada. Si igual true, no hacemos nada. Si está igual falso, vamos a multiplicar esta 100 UF por el valor de la UF y ese valor lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Y acá vamos a colocar la fecha de procesamiento. Entonces, hay que empezar a recorrer. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay que empezar a recorrer? Entonces, haga mientras cells, y acá, ¿de dónde vamos a comenzar a recorrer? Vamos a recorrer los estados. Esta es la columna G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La G es la columna 7 desde la fila 2. ¿Sí? Fila A, fila es igual a 2. Y acá arriba lo que vamos a hacer es dim fila as integer. Y ahí digo que la fila vale 2. Y ahora lo que voy a hacer es haga mientras el valor de las cells en la fila, 7, porque la columna no se va a cambiar, punto value. ¿Sí? Y acá una cosa me falta solamente, antes de hacer esto while, es sheets. No se olviden de activar la hoja en la cual van a trabajar, porque puede que hayan pinchado en otra hoja, y si no pincharon, y si pincharon otra hoja, esto lo va a ejecutar en la otra hoja. Entonces acá, esta hoja donde ustedes quieren trabajar se llama base de datos, punto activate. Entonces todo lo que yo voy a recorrer ahora, quiero que se haga en la hoja base de datos. Entonces, ahí activé la hoja base de datos y ahora a partir de las cells fila, ahora, si no quieren activar, van a tener que colocar acá antes del cells, sheet base de datos, punto cells, fila, 7, punto value. También esa es la otra opción. Ahora, como yo quiero escribir un menos, coloco solamente, activo la hoja y después digo que la fila, que es la fila 2, columna 7. Entonces estaríamos acá en la columna G2. Estaríamos acá. Si el valor de la columna G2 es distinto de vacío, voy a repetir. ¿Qué quiero repetir? Si el valor de la fila, 7, punto value, o si el valor de la celda, si el valor de la celda es igual a falso, entonces vamos a procesarlo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta acá? Si el valor de esta fila es falso, tengo que ir a sacar el monto que está, miren, esta es la 7,
esta es la 5. Entonces, este monto lo tengo que multiplicar por el valor de la UF y colocarlo en la celda H, en la misma fila H. Entonces, si eso pasa, yo voy a hacer cells en la misma fila, coma, pero la columna H está una más allá de la G. Si la G era la columna 7, la H es la columna 8. ¿Sí? Cells fila.8.value va a ser igual a ¿qué? Al valor -UF multiplicado ¿por qué? Por el valor de la UF. Y ese, o sea, por la cantidad de UF. Y otra cantidad de UF en la misma fila, pero en la columna 5. Entonces hacemos cells en la misma fila, coma, columna 5, punto value. ¿Sí? Ahí multipliqué. Y luego lo que tengo que hacer es, ahí saqué el monto. Y ahora la fecha de procesamiento tendría que ser cells fila, que es la misma fila, coma 9, punto value, va a ser igual a date. ¿Ya? Veamos. Esto es si, bueno, si es igual a vacío, va a preguntar si esa celda, si el valor de la celda es igual a falso, hago esto. Si no es igual a, si no es igual a falso, no haríamos nada, simplemente aumentaríamos la fila, es igual a fila más 1. ¿Esto para qué? Para que avance y en algún momento cambie, termine, ¿cierto? Y cuando termina, vamos a hacer un message box, solicitudes procesadas. Ya, veamos qué resulta acá. Fíjense, esta la va a dejar en true, verdadero. Ah, bueno, otra cosa que nos falta, acá, es que después la celda actual, la G, porque cambia. Oh, qué desgracia. Bueno, ya. No importa, con mayúscula. Falso verdadero. Vamos por la... Ah, renuncio. Muchachos. Pero esto lo tenemos que bajar como texto, ¿cierto? Entonces lo podemos... Ya. Ahí sí. Falso, 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 verdadero, falso. Ya. Si procesado es igual a falso, le decía que una vez que lo procese, una vez que ya lo procesé, que si este valor es igual a... Entonces, después de todo esto, lo que hay que hacer es que el valor de la fila 7 quede con el valor verdadero, porque ya las procesamos. No, si no, va a quedar en estado falso, significa que no la hemos procesado. Veamos qué resulta. Vamos a procesar solicitud. Solicitud procesada, aceptar. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, teníamos 135 multiplicado esto. Acá el mismo valor, 135. Acá tenemos 100. Ahí está el valor de la UF. Acá, como estaba en verdadero, no hacía nada. Y acá, como estaba en 40, lo que hacía era multiplicar las 40 por ese valor de la UF y nos da. Entonces, ahí acabamos de procesar todas las solicitudes. Ese es el monto que hoy debemos depositar. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos darle formato acá, inicio, le podríamos dar a través de la macro, o bien hacemos esto. Le damos el formato de pesos y fíjense, como ya está con formato peso, yo podría perfectamente borrar. Bueno, ahora no va a hacer nada porque procesar solicitud me dice que están todas procesadas, no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá falso. Ya, esto se pone pesadito. Ya, pero supongamos falso, 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 falso y falso. ¿Sí?
Eh, eh, ok, ya. Ahí está. Le damos a dar procesar solicitud, ¿cierto? Procesamos solicitudes procesadas y ahí tenemos que están todas con el formato peso. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consultas? Jorge, ¿se te aclaró la duda cómo tenías que trabajar tú ahora para la combinación de texto? Sí, profe, de hecho yo tenía algo parecido. ¿Ya? Ahí lo Porque esta última parte, la de la trabajo con fechas, te ayuda bastante, esto de los días. Con eso ya tú puedes trabajar y ahora es concatenar, porque ya tienes los datos acá. Tienes todos los datos, después genera la concatenación y eso lo escribes en la fórmula que tú quieras. Ya, muchachos, si no hay más dudas, en honor al tiempo, porque lo que quería hacer hoy día era este ejercicio, se los voy a dejar de desafío para que se ejerciten para el certamen. El certamen, muchachos, tiene 3 partes. La parte 1 es que ustedes generen el formulario. Por lo tanto, este ejercicio, si ustedes lo hacen para el miércoles, les va a servir bastante para saber cómo están. ¿Y por qué les digo para el miércoles, sino para el viernes, que es el certamen? Porque el miércoles tenemos la última clase. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacerlo, ¿ya? Si lo pueden hacer, van a saber cómo están para el viernes. Si no lo pueden hacer, traigan las dudas y las resolvemos el día miércoles, antes del certamen, porque el día miércoles tenemos la última prueba. O sea, la última clase, así que estamos ok. ¿Algo que señalar, muchachos? ¿Algo que quieran que les explique de más detalle? ¿Alguna duda? Porque este ejercicio es, bueno, lo que podríamos hacer quizás ahora en estos 12 minutos es hacer el formulario y dejarlo listo para trabajar los miércoles. ¿Qué les parece? ¿O se los dejo de tarea para ustedes? Este, muchachos, lo pueden descargar, ustedes lo encuentran en la parte acá, en la página de aula, en la parte de documentos complementarios dice clase 24, miércoles 9, o sea, disculpen, clase 25, lunes 14 de diciembre. Ustedes lo pinchan y van a encontrar el archivo, déjenme ver acá, clase 25, van a encontrar este archivo. Van a encontrar acá el formulario en vacío, porque ustedes tienen que leer el formulario, y acá tienen los datos. Es decir, el formulario ustedes lo tienen que crear a partir de esto. ¿De acuerdo? Además que al hacer este control, les va a ayudar para saber si aprendieron la tarea o no, porque también es muy similar a la tarea, si ustedes revisan. ¿Ya? Ahí está en la imagen, ahí está la orden de compra, valor. Y ahí está lo que les pedimos. Les cuento por tipo, ¿sí? ¿Y eso lo que está mostrando dónde está? Esto lo Sí. subí en el aula, mira. Se llama práctica 3. Si tú pinchas acá en aula, ahí están todos los que hemos hecho. Ah, ya. Práctica Perfecto. 1, práctica 2, práctica 3. Práctica 2 es el que acabamos de terminar hoy día. Práctica 3 es el que quedó pendiente para el lunes. Y ahí, acá está el clase 25, que sería el formulario que está asociado a la práctica 3. ¿Sí? Ya. Otra cosa, ¿va a haber ruteo en el No, certamen? no. Ya. Lo que les dije. Un formulario, una función y una subrutina que use la función y que, no sé, por ejemplo, puede ser el ingreso, puede ser una validación, puede ser muchas cosas. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Nosotros creo que les damos unas funciones. Por ejemplo, les damos la función, por decirte, limpiar. Le damos la función, por decirte, que a lo mejor la función ingresar, esta que acabamos de hacer hoy día, se las puedo dar. ¿Ya? O una cosa así puede ser. Todavía no está en pañales el certamen, pero es eso. ¿Ya? Para el miércoles vamos a tener un poco más de certeza. ¿Ya?
Son 3 preguntas. La parte del formulario, generar el formulario, que eso va a valer 20 puntos. Después hacer la función, que me imagino unos 35 puntos. Y hacer después la subrutina que te integre el llamado a la función, que te haga la validación y te integre otra función, por ejemplo, la de ingresar. Por ejemplo, esta función, si nosotros miramos el ejercicio de hoy día, nosotros no podíamos guardar los datos si es que el root no era válido. Y además, si ustedes revisan esta función de acá, en estricto rigor, la validar solicitud previa, este botón que está acá, este botón debió ser una función. Y la función ingresar solicitud debía llamar a esa función. Y esta función, como esta función, me tenía que retornar que ya existía, me tenía que retornar si existía o no existía un root en la base de datos, me tenía que validar si que estaban todos los campos en blanco, no hacer nada. ¿De acuerdo? Todo eso tenía que hacer esta función ingresar solicitud. Eso, esta validar solicitud, que nosotros la tenemos puesta acá como validar solicitud, procesar solicitud, ingresar solicitud, es el registro del generador. Esta, validar solicitud. Esta, en realidad, en vez de escribir en el archivo, nosotros en vez de hacerla como subrutina, debíamos haberla hecho como una función. ¿Ya? Entonces, algo así me imagino, que ustedes tienen que validar cosas y no pueden ingresar si no está válida, por ejemplo. Podría ser una función y después una subrutina. Porque después la subrutina que hicimos hoy día, la subrutina que fue ingresar solicitud. Se dan cuenta que acá nosotros, en vez de llamar a la función, lo que hacíamos era ver qué es lo que había generado la otra función, como que escribió en el Excel. Pero acá nosotros podríamos perfectamente haberla llamado a la función y en base a lo que nos retornara, nosotros decir, oye, ya existe, oye, no, está en blanco, y de ahí, y si no, si está ok, validar de que sea un root correcto. Y si todo eso es correcto, recién acá escribíamos en la hoja. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Hagan este ejercicio, se los recomiendo, el ejercicio del práctico 3, para que veamos cómo están, porque el miércoles ya es la última clase y ahí ya no hay mucho que hacer. Ahí van a tener, bueno, o sea, siempre pueden escribir, pero yo el día jueves voy a estar, como ustedes se dan cuenta, acá atrás, en modo feria. Yo el día jueves tengo, ahí se dan cuenta, jueves 17 de diciembre. Entonces el jueves voy a estar full todo el día, no voy a poder responderle a lo mejor consultas del jueves. Recién el viernes en la mañana me desocupo de esto. Así que para que aprovechen el día miércoles de ir a clase y resolver sus dudas. Así como que revisen sus notas, porque ya la que está publicada en el Mirror, solamente nos falta la tarea que ya entregaron el viernes pasado y faltaría subir las notas a los formativos, que ya creo que las tienen ustedes arriba, ¿no? Entonces con eso ya damos por cerrado el curso, con esas notas vamos a sacar el promedio final. Ya, muchachos, un gusto, que estén bien, cuídense, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, profe. Chao, que estén bien.